del Carmen Zavala, soy profesora de Flaxo Cuba aquí en la Universidad de La Habana y estaré compartiendo con ustedes algunos elementos de la guía metodológica que hemos venido trabajando sobre desarrollo local inclusivo, en este caso específico para lo referido al seguimiento y atención de las situaciones de pobreza en procesos de desarrollo territorial. En los próximos encuentros abordaremos tres cuestiones fundamentales. En un primer momento, que sería el contenido de esta primera actividad, aspectos generales en torno a el fenómeno de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Cuáles son los principales métodos, los principales indicadores para su identificación y análisis? En un segundo momento presentaremos una herramienta conocida como listas de chequeo que pueden ser utilizadas por actores del desarrollo territorial, personas que lideran procesos, proyectos en los territorios en torno a cuestiones que tienen que ver con las estrategias, las políticas, los programas y los proyectos. Y el último encuentro estará dirigido a exponer, a presentarles a ustedes otros instrumentos que pueden ser utilizados para analizar estas situaciones de pobreza. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, esta guía en lo concerniente al tema de pobreza la estamos organizando en tres momentos. Ahora mismo vamos a trabajar lo relacionado con la definición de pobreza, los métodos y los indicadores que se pueden utilizar. En sentido general, el fenómeno de pobreza es definido como una situación de déficit, una situación de carencias, de privaciones que se mantienen de manera sostenida a lo largo del tiempo. Aunque por lo general esta situación carencial se vincula a elementos que tienen que ver con lo específicamente económico, es decir, básicamente los ingresos, cada vez existe mayor consenso en que se trata de un fenómeno de carácter multidimensional. Es decir, que además de la dimensión económica, existen otras como las políticas sociales, culturales, ambientales, espaciales, subjetivas, que también están articuladas de diferente modo con este fenómeno. De la misma manera, la pobreza tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, problemas de salud, déficit en cuanto a los conocimientos, bajos niveles de participación, un nivel de vida bajo, cuestiones que se manifiestan de manera diferente en función de los contextos concretos en que ellos tienen lugar. Y también ese carácter multidimensional se expresa en los diferentes factores o determinantes que influyen en las situaciones de pobreza. Y aquí podemos identificar desde determinantes individuales referidos a las personas, también a las familias, pero también a las instituciones, a los territorios, incluso a cuestiones de carácter global que están incidiendo en esta situación. Por lo general, la identificación de las situaciones de pobreza tienen en cuenta indicadores que se manifiestan en diferentes espacios. Como ya dije, uno de los indicadores más conocidos, más extendidos, es el que tiene que ver con los insumos o con los recursos de que disponen las personas o las familias. Y dentro de esos insumos o recursos, evidentemente el ingreso es el más utilizado. Pero también hay otra manera de identificar la pobreza de una forma más directa, y es la que tiene que ver con los consumos efectivos de los individuos u hogares. Mientras, por ejemplo, el ingreso constituye un insumo
que se puede concretar de diversas maneras, el consumo efectivo nos dice la manera real, directa, en que se manifiesta este fenómeno. Y con todo esto, es decir, este carácter multidimensional, estas diferentes manifestaciones, determinantes y diferentes maneras de identificar el fenómeno, podemos concluir que existe una multiplicidad y una pluralidad de métodos para estudiar la pobreza y que sería conveniente no limitarse a uno de ellos exclusivamente, sino combinar varios. Luego de esta cuestión general, podríamos preguntarnos por qué en estos procesos de seguimiento de los procesos de desarrollo a nivel territorial, por qué resulta importante monitorear o analizar la situación de pobreza. Primero tendríamos que hablar de la actualidad de este tema. Los propios objetivos de desarrollo sostenible han planteado como el primer objetivo el fin de la pobreza y por tanto lograr procesos de desarrollo local inclusivo pasan justamente por la posibilidad de disminuir, de eliminar este fenómeno. El objetivo de la guía es brindar insumos para el seguimiento y atención de la pobreza en los procesos de desarrollo territorial, desde un enfoque de equidad e interseccional. Y está dirigida a múltiples actores, gobiernos locales, coordinadores de proyectos, representantes de instituciones públicas a nivel territorial, entre otros actores que tienen que ver o que intervienen en los procesos de desarrollo territorial. ¿Cuáles son los métodos para el análisis de la pobreza? Vamos a identificar algunos de ellos, no podemos ser exhaustivos. En primer lugar, quiero referirme tal vez al método más conocido, que es el método del ingreso o de línea de pobreza. Este es un método que se basa en los insumos, es decir, en aquellos recursos con que cuentan las personas y las familias. Por lo tanto, identifica a la pobreza como una situación en la cual los ingresos de estas personas y de estas familias resultan insuficientes si se comparan con el costo de una canasta básica de alimentos. El otro método también bastante conocido es el de necesidades básicas insatisfechas. A diferencia del anterior, que se basa en insumos, este se basa en el consumo efectivo de bienes y de servicios y compara la situación de cada hogar con necesidades específicas según normas que expresan cuáles serían los niveles mínimos de satisfacción de tales necesidades. Por lo tanto, lo que este método identifica es la falta de acceso a servicios esenciales, como puede ser la salud, la educación, la electricidad, vivienda adecuada, etc. Dado que cada uno de estos dos métodos que he mencionado, es decir, el de línea de pobreza y el de necesidades básicas insatisfechas, capta carencias diferentes, se han elaborado propuestas de métodos integrados de pobreza. Por ejemplo, el de Julio Volvinic, que combina los métodos, los indicadores utilizados en ambos métodos y de ahí se identifican diferentes tipos de pobreza, como puede ser una pobreza en la cual hay deficiencias tanto de ingresos como de consumos efectivos, como aquellas en las que solo están presentes uno de estos dos rubros. Y en la actualidad se han ido ampliando, se han ido desarrollando cada vez con mayor sofisticación mediciones multidimensionales de la pobreza, que recuerden tienen antecedentes en los trabajos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se elaboró el índice de pobreza humana, luego un índice de pobreza multidimensional
y también mediciones multidimensionales de la pobreza que específicamente afectan a la población infantil, también reconocido como un importante antecedente en este sentido. En este tipo de medición, como se trata de índices sintéticos, se agrupan indicadores de diferentes rubros. Además de los métodos generales para el estudio de la pobreza, hay un conjunto de indicadores estadísticos que nos pueden brindar información importante en torno a este fenómeno. Vamos a referirnos a algunos de ellos agrupados en determinadas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión ingresos, que ya hemos visto que es una dimensión importante para analizar este fenómeno. Aquí ustedes pueden ver diferentes indicadores, como es el índice de incidencia de la pobreza, basado en el método de línea de pobreza. De ahí deriva, por ejemplo, el cálculo del número de hogares que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, o el número de hogares que está en situación de pobreza extrema. La brecha promedio de bajos ingresos, es decir, cuán por debajo de la línea de pobreza están los ingresos de las familias que se encuentran en esta situación. El coeficiente Gini, que analiza la distribución de los ingresos o las distribuciones de la población según quintiles de ingresos. Otros indicadores se han centrado en la situación del empleo, que es una situación que tiene mucha conexión con este fenómeno. Por ejemplo, la tasa de desempleo, no ocasional, sino a largo plazo, los hogares que tienen jefes que están desocupados, la población que tienen jefes que se encuentran en una situación de desempleo prolongado, el porciento de población que trabaja de manera informal y por tanto carece de protección social, los hogares donde trabajan niños, niñas o adolescentes. Todo esto tiene que ver con el empleo y se vincula con situaciones de pobreza. Y en cuanto al método de necesidades básicas insatisfechas, por lo general se captan indicadores que tienen que ver con los hogares que tienen una necesidad básica insatisfecha, los que tienen más de una o los que tienen 3 o más necesidades insatisfechas. Otro indicador importante que ya vimos que es uno de los elementos sustanciales del método de necesidades básicas insatisfechas es lo relativo a la vivienda. Por lo general se considera que personas que viven, hogares que viven en condiciones precarias de vivienda, pues son pobres, ¿no? Aquí tienen una lista de indicadores, por ejemplo, hogares con viviendas improvisadas o con materiales precarios, los hogares que tienen viviendas en mal estado constructivo, aquellos que residen en barrios marginales o asentamientos improvisados, que no tienen una propiedad o estatus legal de la vivienda, en el caso del ámbito rural sin propiedad o estatus legal de la tierra, el tema del hacinamiento, ya sea por dormitorio o por vivienda, los que no tienen acceso a agua potable, drenaje, electricidad, que tienen un mobiliario o equipamiento insuficiente, que utilizan fuentes de energía contaminantes para cocinar, que no tienen facilidades para recolectar la basura, que no tienen servicio de telefonía u otro tipo de comunicación. Otra dimensión importante es la de educación. Y aquí los indicadores que se consideran básicamente son los que tienen que ver con el analfabetismo. Es decir, el porcentaje de adultos analfabetos o que tienen rezago educativo o que en general tienen bajo nivel educativo los adultos residentes en el hogar, y en el caso de los menores, los niños y niñas que no asisten a la escuela. En el tema salud, un indicador importante es la malnutrición crónica, las personas que no tienen acceso a servicios de salud, los niños menores de 5 años con peso insuficiente, el porciento de hogares donde ha fallecido al menos un infante. Y en el tema protección social, que es un ámbito mucho más englobador,
las personas en edad de jubilación que no reciben pensiones de la seguridad social o algún tipo de transferencia de la asistencia social. Ahora, en sentido general, ¿qué ventajas y desventajas tiene el uso de estos indicadores? En el caso de los ingresos, una ventaja es que, conociendo la situación de déficit de ingresos, se pueden elaborar o formular políticas de empleo y brindar las prestaciones monetarias necesarias a quienes tienen ingresos inferiores al costo de una canasta básica. ¿Cuál es la desventaja? Que captar la información relativa a ingresos a veces resulta difícil, que generalmente hay un subregistro de esta información y que a veces los ingresos no provienen de salarios propiamente, sino de trabajos informales, esporádicos, que no permiten hasta para la propia persona que informa un cálculo realmente objetivo. En el caso del consumo y de las condiciones de la vivienda, la ventaja podría ser que permite a los gobiernos de diferentes escalas adecuar políticas sociales en el ámbito de la vivienda propiamente, de los servicios básicos, de la salud, de la educación. Y la desventaja es que en algunos casos, sobre todo en lo relativo a vivienda y a servicios básicos, requieren una observación directa o un registro directo para poder constatar esta información, muchas veces a través de los censos, y por tanto no siempre se dispone de una información objetiva y fiable. La sugerencia que estamos dando en la guía es combinar ambos tipos de indicadores, los que tienen que ver con los ingresos y los que tienen que ver con el consumo y las condiciones de vida. También desde la investigación social se han elaborado y se han propuesto una diversidad tremenda de indicadores a través de los cuales resulta posible estudiar, analizar las situaciones de pobreza, sobre todo las que se manifiestan en este ámbito local, territorial, comunitario. Por ejemplo, en la dimensión cultural se ha trabajado con indicadores tales como el consumo cultural, el capital cultural, las prácticas culturales y la identidad colectiva. En la dimensión económica se coincide bastante con lo que hemos visto, es decir, se calculan los ingresos per cápita del hogar, las condiciones materiales de vida, el capital económico es otra forma de denominar esto, y los gastos básicos en que incurren las familias. En la dimensión ambiental se ha identificado como un indicador importante el tema de la vulnerabilidad ambiental, ya sea por la situación, por la ubicación de las viviendas o como por otro tipo de situación de desastres que puedan afectar a las familias, y el tema del hábitat inadecuado, es decir, no solo lo concerniente a la vivienda, sino al entorno en el que ella se encuentra. Desde la investigación, un aspecto que ha sido ampliamente estudiado en este tema de pobreza ha sido el de las características familiares, de las familias que se encuentran en esta situación. Se ha trabajado con indicadores tales como la estructura familiar, su funcionamiento, su dinámica, la subjetividad familiar, estrategias de vida, proyectos, los circuitos de transmisión familiar de la pobreza a través de generaciones, el capital social, económico y cultural. En la dimensión social, uno de los indicadores más importantes ha sido el tema de la vulnerabilidad social en ámbitos diversos, político-institucional, social, cultural, económico, el tema del acceso a los servicios sociales. En específico, se ha trabajado bastante con lo relativo a situación de salud y logros educativos. En el ámbito del político institucional, el indicador participación social, sobre todo a nivel comunitario,
ha sido importante, la gestión local de los gobiernos locales, de otras infraestructuras que funcionan a este nivel, indicadores socioeconómicos de desarrollo local como contexto que puede marcar situaciones para favorecer o desfavorecer el fenómeno de pobreza, y también problemas sociales diversos que pueden existir a este nivel. Una dimensión importante que se capta desde la investigación social es el ámbito subjetivo y simbólico. Aquí se han incluido las experiencias de marginación, las percepciones de exclusión, los procesos de integración o exclusión que tienen lugar en la vida cotidiana y temas de identidad social. Y en la dimensión vulnerabilidad social se ha trabajado tanto con los recursos de que disponen los hogares, los activos y los pasivos, la situación educacional y el ámbito tanto de la familia hogar como el ámbito comunitario. Ahora, un análisis general de estas ventajas y desventajas relativas a los indicadores utilizados nos puede llevar a algunas conclusiones. Por ejemplo, el trabajar tanto a nivel de personas, de hogares y de comunidades para analizar la pobreza nos permite profundizar en las problemáticas estudiadas. Es decir, cuando tenemos indicadores que se dan a nivel de país, a nivel de demarcaciones más amplias, estas cuestiones más profundas relacionadas con el fenómeno de la pobreza pueden quedar ocultas. Sin embargo, la desventaja consiste justamente en que realizar estudios de este tipo requieren un tiempo prolongado de estancia en los entornos o en el campo, aplicar una diversidad de metodologías o de técnicas de investigación, una relación directa, empática entre los investigadores y aquellos sujetos, familias que se investigan, y todo esto requiere tiempo, recursos de los cuales no siempre se dispone. En el caso de los indicadores construidos en proyectos locales, nos ofrecen como ventaja de que por el propio carácter de proyecto, estos indicadores generalmente establecen una línea base de los fenómenos que se estudian y permite entonces monitorear el efecto del programa en la situación inicial de pobreza. Y la desventaja justamente radica en que los proyectos no siempre tienen como objetivo explícito o directo la situación de pobreza, por lo tanto, no en todos los casos se puede analizar la evolución de este fenómeno en el transcurso del proyecto. A veces son más inferencias las que se pueden realizar.